Si cree él que vamos a tener que volver a una cuarentena total ante los anuncios de nuevos contagios. A mí me da la impresión que lo que estamos viviendo es lo siguiente. Nosotros tuvimos una primera ola muy violenta en nuestro invierno, ¿no es cierto? Llegamos a 6.900 casos nuevos un día en julio. Pasamos una fase después endémica, 1.000 casos diarios, ¿no es cierto? La enfermedad estaba ahí, pero se mantenía relativamente estable. Y con el verano y yo creo la falta de disciplina, de juntarse, mucha gente, qué sé yo, sobre todo jóvenes, esta cosa subió de nuevo a lo que sería una segunda ola. Nuestra tercera ola debería ser el invierno. Sin embargo, tenemos el resabio del verano y en ese sentido yo creo que es probable que los casos sigan aumentando. Los PCR positivos, ojo, exámenes PCR positivos, sigan aumentando en los próximos días o semanas, creo que es lo más probable. Pienso que estos confinamientos, o sea, orden, quédate en tu casa, son una medida que fue muy eficaz en un momento, pero como está demostrado incluso por la División de Ingeniería de Sistemas de la Universidad de Chile, está bien agotado. Y por agotado quiero decir, ya es muy difícil lograr que la gente lo haga por sí mismo. Y poner un sistema policial de coerción externo para que cada cual me parece muy complejo. Y en ese sentido, yo creo que hay que balancear cuidadosamente cuáles son las medidas en esta etapa en la que estamos, en la que todavía no vamos a ver el efecto de las vacunas, que como tú señalabas ha sido tan impresionante como se ha hecho en Chile, una epopeya, decía el ministro París. No vamos a ver todavía probablemente hasta la segunda quincena de abril la disminución de los casos graves, hospitalizaciones y fallecidos, y vamos a tener un aumento de los contagios. Creo que ojalá, digamos, se pudiera apelar a uno, que la gente entendiera que estamos en un momento crucial en que no se puede aflojar, uno, y dos... Autocuidado. De autocuidado, pero fundamentalmente concentrado en algunas cosas. Primero, mascarilla, o 2 metros, digamos. Mascarilla, siempre mascarilla. Segundo, evitar las reuniones donde hay mucha gente junta durante mucho tiempo, los carretes de fin de semana, qué sé yo. Y por eso yo creo que el Parlamento tiene que dar su visto bueno a la prolongación del estado de catástrofe, ¿no es cierto?, de emergencia, y permitir que se sigan utilizando todas las medidas para poder controlar este tema, que como a propósito del sí o no, yo creo que no se puede augurar cuándo este virus se va a transformar en buena persona, en un virus que esté como un virus de resfrío, que llega, que hay que ponerse una nueva vacuna, que no tenga la severidad que tiene hoy día. Es probable que pase todavía 2 años más hasta que eso pueda ocurrir. Y si aparecen mutaciones, vale decir, virus que son capaces de escapar a la acción de la vacuna, como ya ocurre con la variante sudafricana, el tema se pone súper complejo. ¿La variante sudafricana no está cubierta por la vacuna? La respuesta de esa variante, que está en Chile, pero probablemente en muy poca frecuencia, es más pobre a las vacunas que la variante original o la variante británica o la variante brasileña. Radicales, pareciera ser que no hay un libreto con esto, que se está descubriendo día a día. De hecho, eso es muy importante al principio. Al principio de los conflictos a los que usted hace alusión, era porque la gente hacía pronósticos. Decía, el día tal de julio vamos a tener tantos muertos. Para enero se había dicho que... Al presidente del colegio de médicos de Antofagasta, ¿no? Ah, ¿sí? No, dijo que iban a haber 6 millones. Bueno, él es candidato constituyente ahora, trató de hacer carrera con esto, y diciendo cuestiones que son inverosímiles. Sí, o sea, realmente. El Instituto de Medidas de Salud de la Universidad de Washington, en Estados Unidos, previó que para Chile, estoy hablando de 3 meses atrás, la epidemia iba a estar terminada sin casos fallecidos el 31 de diciembre del año recién pasado. O sea, hoy día nadie en su sano juicio haría esas apuestas, ¿no es cierto?, que hacía Espacio Público y que hacía varias personas y agentes diciendo esto es lo que va a pasar. ¿Por qué? Porque la realidad es muy distinta a los pronósticos que se pueden hacer. Eso seguramente provocó mucha rabieta en tu persona. Me imagino que el episodio de la afuera del Hospital Salvador también fue un episodio que
que te produjo algo de injusticia. Pero el episodio digamos, de que trataron de dar vuelta el auto, donde iba, yo lo vinculo más al estallido social que a... ¿Por qué? Porque yo fui a ver ahí ese día... viendo algunas imágenes. Claro, yo fui a ver ese día a las personas que estaban afectadas por lesiones en los ojos. Sí. Y si el lugar donde se les atendía tenían todo o no tenían. Y desafortunadamente, ¿no es cierto?, esto en realidad es el Hospital Padre Hurtado, creo que en realidad, que más o menos lo mismo. Estos son esquirlas todavía del estallido social y la violencia con el que se manifestó en esa época de noviembre, diciembre del año pasado. Bueno, hasta el momento no ha sido tan cargado el café, pues ahora lo vamos a poner un poquito más cargado y lo voy a llevar a alguna frase suya. Lo voy a llevar a alguna frase suya. Perdón que lo diga, se llama esta sección. Perdón que lo diga. Vamos con la primera frase. Mirando desde la perspectiva internacional, nuestro sistema de salud es uno de los mejores y más eficientes del planeta. Noviembre del 2019. Bueno, eso es un dato conocido por todo el mundo. Yo creo que en ese momento de discusión política, ¿no es cierto?, que cómo se le ocurre, que aquí, que allá, pero efectivamente Chile, dentro de los países comparables, tiene uno de los mejores sistemas de salud. Prueba al canto la vacunación. Prueba al canto el despliegue de la atención primaria. O sea, creo... Prueba al canto la desnutrición, prueba al canto la mortalidad infantil, prueba al canto... Sí, pero lo que pasa es que cuando alguien ideológicamente no quiere reconocer algo, lo transforma todo en chacota. Yo, de verdad que no sé si decir que el mejor sistema del planeta, ahí hay un tema comunicacional complejo, pero que efectivamente, independientemente que uno le lata que lo hagan esperar en el hospital para la atención, qué sé yo, los índices de salud de Chile son de los mejores del mundo. Así es. Así es. Así y desde luego para el gasto en salud que nosotros tenemos, que es más o menos 9% del producto, un poco más de $2.000 por persona al año, tenemos una eficiencia en todos los índices de desarrollo humano muy alto. Somos un país, de acuerdo a nuestras estadísticas de salud, con más alto desarrollo en el mundo, según el PNUD. Otra frase, todos los ejercicios epidemiológicos, las fórmulas de proyección con las que yo mismo me seduje en enero se han derrumbado como a castillo de naipes. Eso fue mayo del 2020. Efectivamente, hablábamos al principio de la necesidad de decir frases, digamos, clave. Lo que vivíamos en ese momento es que se tomaban estadísticas de comportamientos de virus antiguos o de los primeros datos de China que decían, ¿no es cierto?, que este virus, como el SARS del año 2003, tenía una letalidad, o sea, fallecidos entre enfermos de 10%. 10%. En realidad, probablemente es menos del 2%, lo sabemos ahora. Entonces, cuando uno hace una proyección de fallecidos, ¿no es cierto?, con ese dato, es un castillo de naipes. ¿Por qué? Porque nada de lo que se presupuestó en base a datos incorrectos se cumplió en la verdad. Me voy a salir un poquito el libreto. ¿Es este virus, doctor, uno de los peores virus que hemos tenido en este país? Porque si uno ve otros virus a lo largo de la historia de la humanidad, la cantidad de muertos de otros virus es muy superior a este. ¿Por qué este ha llevado a tener tantas restricciones, tantas limitaciones? De hecho, tenemos que enfrentar la pandemia económica que se nos viene justamente por haber paralizado un país. ¿Qué otro virus ha paralizado como este el país? Sin embargo, la mortalidad... Con esto no quiero minimizar lo importante que es mantener las normas y todo lo más, pero ¿qué hace que este virus genere esa cantidad de restricciones en la vida de las personas que otros virus no lo han hecho? O sea, la comparación es válida para la gripe mal llamada española, porque se originó en Kansas, Estados Unidos en realidad, del año 1918, que mató más personas que la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial terminó el 18, ¿no es cierto? Y los fallecidos por este virus de la influenza humana, H1N1, el mismo del año 2009,
fueron 50 millones de personas por lo menos en el mundo, en un mundo que tenía una población mucho más reducida. O sea, como porcentaje de la población mundial murió mucho más gente. Pero mirando la personalidad y la agresividad de este virus, de este SARS-CoV-2, la cantidad de fallecidos que hay en el mundo, un poco más de 2 millones, se explica en gran parte por las medidas que los países han tomado para, entre ellos Chile. Si no hubieran tomado esas medidas, ¿se puede hacer un cálculo? Nosotros sin medidas podríamos tener, o sea, digamos, no hubiéramos hecho nada. Ni una restricción. O estuviéramos trasladados 100 años atrás, probablemente estaríamos pensando que cuando termine este brote, habríamos tenido en Chile el orden de 250.000, 300.000 fallecidos. ¿Y en el mundo? No he sacado la cuenta. No, pero más o menos, si los otros fueron 50 millones... 150... 100 más. 200, habría sido más. Por supuesto. Sin la este es un virus mucho más agresivo que el virus de la influenza. A eso quería llegar. Y es en ese contexto que, digamos, yo entiendo que la gente en todo el mundo dice no se ha hecho lo suficiente, pero si no se hubiera lo que se ha hecho con un sacrificio gigantesco, económico, educacional, de aumento de la pobreza, de aumento del hambre, de discriminación contra la mujer, todo lo que los efectos, las externalidades negativas que ha tenido el esfuerzo que se ha hecho, estaríamos hablando de cifras mucho mayores. Así, ¿eh? Doctor, una de las frases que también le trajo muchos problemas fue el tema de que usted no se había dado cuenta del nivel de hacinamiento que había en nuestro país. ¿Se arrepiente realmente de esa frase? No. ¿Por qué no se arrepiente? No me arrepiento. Porque que un ministro de salud no conozca una realidad de un país es como parece que vive en una élite. Efectivamente, los líderes de Chile siempre han pertenecido a una élite, a pesar de que yo vengo de la escuela básica, primaria, todo eso con números. Pero lo que quiero señalar es lo siguiente. La pregunta es esta. ¿Sabe? Vamos a aplicar una medida de confinamiento en tal lugar, en tal comuna. ¿Ya? ¿Y cuáles son los datos? No, mire, aquí hay tantos ELEAM, tanta gente, porque yo no conozco todo Chile, usted tampoco. No. O sea, cada lugar, cada cuadro. Entonces uno dice, a ver, vamos a ir a ver con el alcalde, ¿cómo es la realidad? Entonces uno entra a un lugar que no conoce, porque no conoce todo, digamos un cité de Estación Central, y dice, esto no es lo que me contaron, o la información que yo tenía, donde dicen que viven 30 personas, viven en realidad 100. Piensa usted la situación de Colchane con los inmigrantes. ¿Pero eso es porque le habían dado una mala información o porque usted no se imaginaba el nivel de pobreza que todavía persiste en algunos lugares? Si uno piensa la toma del Cerro Renca hace unos días, lo que ocurre, ¿no es cierto?, es que por una parte hay un nivel de pobreza y hacinamiento que cuando se trata de una medida específica, vamos a encerrar a toda esta gente en sus casas. Ya no se trata de preguntarse, ¿tienen agua potable? Sí, tienen agua potable. Oye, ¿y tienen que comer? Sí, tienen que comer. Pero un momentito. Cuando se trata de encerrarlos a todos ellos en este lugar, donde en un dormitorio hay una cocinilla, un colchón, ¿no es cierto?, y viven 5 personas, ¿qué es lo que va a significar esta medida de hacinamiento? Imposible. Claro. Y por lo tanto, volvemos a la moneda y decimos, ¿sabe? Hay que generar un plan diferente, que es el plan de residencias sanitarias para que esta gente la podamos mover a un lugar donde puedan hacer este aislamiento, porque en su casa se van a contagiar todos. Doctor, nos quedan muy poquititos minutos, son muchas las preguntas que quisiera hacerse la gente. Hay contracampaña de las vacunas, uno ve en las redes sociales que esta vacuna y aparecen doctores. Yo creo que en Chile eso es irrelevante. Hay unos grupos antivacunas. Pero me refiero que en las redes a mí me llegan videos de doctores diciendo que no hay que vacunar a la gente, qué sé yo. ¿Qué grado de seguridad para la gente, mire a la cámara, la gente que todavía está con dudas si se vacuna o no vacuna? ¿Qué grado de seguridad? Porque dice, es que esto no se ha probado durante el tiempo que se prueban todas las vacunas, esto se hizo muy apurado. ¿Qué grado de seguridad tiene la gente que al ponerse una vacuna no va a tener efectos secundarios que podrían costarle la vida o tener traumas mucho mayores? O sea,
En primer lugar, una vacuna no es una sustancia inerte, no es tomar un vaso de agua. Hay riesgos y beneficios. Y el balance es que los beneficios para las personas, sobre todo el grupo que se está vacunando ahora, que tiene los mayores de 80 años, una posibilidad de morirse, se enferman de 40%, 4 en 10. Que eso se vaya a cero. O sea, la persona no tiene que tener ninguna duda de que me va a doler, a lo mejor tengo un poco de fiebre, a lo mejor se me obstruye un poco la garganta. No tiene medida de comparación contra el beneficio. Y ilustro esto con un punto que tengo un ojo focalizado ya. En un hogar de ancianos, el EAM, llamamos nosotros, de ancianos en Ancud, 50 ancianos se han relajado las medidas después de la primera vacunación el 6 de febrero. 50 ancianos se enfermaron de COVID, 50, en un hogar de ancianos. Estaban vacunados el día 6, la primera dosis, porque esto es efectivo con la segunda dosis. Pero lo que quiero hacer ver es que hasta el día de hoy, de estos 50 vacunados, ningún fallecido, 2 hospitalizados con una situación leve. Eso es completamente inédito. Porque de otra forma habrían muerto algunos de ellos. O sea, el 40% habría fallecido. O sea, igual le ayudó la vacuna. La primera dosis. Entonces yo creo que hay que fijarse en esto. ¿Qué es lo que está pasando cada día con los que ya se vacunaron? Sobre todo con las 2 dosis. El efecto máximo, recién se está poniendo la segunda dosis en estos primeros días de marzo. Lo vamos a ver a mediados de abril. Y lo que yo creo que va a ocurrir, espero, es que la gente quiere vacunarse. Y por eso, ¿no es cierto?, hay gente que ha tratado de saltarse la fila. He privilegiado la información para la gente por sobre algunos cuestionamientos que se están haciendo en redes sociales. Me dice, ¿qué pasó? ¿Por qué no le he preguntado sobre los correos de las cifras falsas del MinSal que alteraron los datos? ¿Qué nos puede decir con respecto a eso? Es un tema que está en la Fiscalía. Los correos están en análisis ahí. No creo que sea un tema, yo no quiero litigar por la prensa con la Fiscalía. No, pero esta no es la prensa, este es un programa de conversación. Le pregunto, ¿está tranquilo? Totalmente tranquilo. ¿No se alteraron las cifras? No, por supuesto que no. Al contrario, las complementamos. Si usted ve hoy día, en el informe de hoy día, puedo recordar el número mal, pero deben haber sido 250 personas que se dijo en el informe del Ministerio que no estaban notificadas. ¿Qué es eso? No están en la plataforma de Epivigila. 250 personas hoy, 150 ayer. No sé. ¿Qué es lo que hicimos? Dijimos, ¿sabe? Esta plataforma que maneja el Departamento de Epidemiología del Ministerio de Salud es insuficiente. Pidámosle al Contralor que venga y certifique las cifras y mientras tanto complementémosla con las cifras de los laboratorios. Entonces no es una doble contabilidad, es una contabilidad incompleta, complementada con el informe del Registro Civil y con los laboratorios. Queremos agradecerle, doctor, la amabilidad que ha tenido de concedernos en exclusiva esta entrevista. Un honor sé que ha estado medio alejado de los medios, pero es importante conocer y a través suyo también, representando un poquito a nuestros televidentes, agradecerle toda su gestión, porque gracias a personas como usted estamos un poquito mejor parados en la pandemia.